Tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Hernández Vázquez y yo les voy a hablar un poco de movimiento relativo a ejes de rotación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es movimiento relativo a ejes de coordenadas. Vamos a comenzar con un poco de teoría acerca del estudio, de lo que es, y vamos a comenzar. Bueno, para poder analizar el movimiento relativo utilizando ejes de rotación debemos estudiar la cinemática en el eje de un cuerpo rígido. Su estudio es importante para el diseño de engranes, levas y mecanismos empleados para diversas operaciones en máquinas. Al analizar la cinemática de un cuerpo rígido, es necesario aplicar las ecuaciones de movimiento que relacionan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con el movimiento del mismo. A continuación se explicarán los tres tipos de movimientos en el plano: traslación, rotación en torno a un eje y el movimiento general de un plano. Esto ocasiona que nos enfoquemos en el movimiento de rotación. Comencemos con el movimiento de un cuerpo rígido. ¿Qué es esto? Cuando todas las partículas de un cuerpo se mueven sobre trayectorias que son equidistentes a partir de un plano fijo, se dice que el cuerpo experimenta un movimiento planar. Entonces, tenemos el de traslación, rotación de un eje fijo, movimiento en un plano general. Continuemos ahora con lo que es la traslación. Bueno, en este tipo ocurre si cualquier segmento lineal del cuerpo permanece paralelo a la dirección original durante el movimiento. Cuando las trayectorias de movimiento, cualesquiera, dos partículas del cuerpo forman líneas rectas equidistantes, se les llama traslación rectilínea, y si las trayectorias de movimiento describen líneas curvas son equidistantes, el movimiento se le llama traslación curvilínea. También tenemos lo que es rotación en torno a un eje fijo. Bueno, esto se da cuando un cuerpo rígido rota en torno a un eje fijo. Todas las partículas del cuerpo, excepto que se encuentran sobre el eje de rotación, se mueven sobre trayectorias circulares. Definamos qué es el movimiento angular. Bueno, podemos entender el movimiento angular como un punto que carece de dimensiones, no tiene movimiento angular. Solo las líneas o los cuerpos presentan movimiento angular. Bueno, la posición angular se define como la ubicación de una partícula, cuerpo con respecto a un punto, origen o un eje rotacional del sistema circular. Continuamos con el desplazamiento angular, que lo podemos entender como el cambio de la posición angular, el cual se mide como el diferencial. Sigamos también definiendo lo que podríamos llamar como velocidad angular. Esta sería una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W. También se conoce como la razón de cambio en la posición angular. Tiene una magnitud que con frecuencia se mide en radianes por segundo. Continuemos con lo que sería la velocidad tangencial. Bueno, esta es la velocidad inercial de una partícula cuando su trayectoria no es rectilínea. En el movimiento rotacional uniforme, la magnitud de la velocidad tangencial de cada partícula permanece constante, pero la dirección cambia continuamente. Así tenemos estas fórmulas. Que sería velocidad tangencial, que es igual a W por el radio. Continuemos con lo que es la aceleración angular. Bueno, podemos definir la aceleración angular como el cambio que experimenta la velocidad angular por la unidad de tiempo. Con la aceleración angular constante, tenemos que si la aceleración angular del cuerpo es constante, y la siguiente expresión. Y de ahí derivamos que las ecuaciones nos quedan: W es igual a W0 más A sub C por T. Teta, que sería igual a teta sub 0 más W sub 0 por T, más 1/2 de A sub C por T cuadrada.
La tercera nos quedaría w cuadrada, que sería igual a w sub 0 cuadrada más 2 veces a sub c por teta menos teta sub 0. Después daremos paso a analizar el movimiento relativo utilizado en ejes de rotación. Este tipo de análisis es útil para determinar el movimiento de los puntos en el propio cuerpo rígido, o bien de puntos ubicados en diversos cuerpos rígidos unidos por pernos. Tenemos el movimiento del punto P. ¿Qué es esto? Bueno, a medida que el cuerpo rígido gira en el punto P, recorre una trayectoria circular de radio r, con centro en el punto 0. Posición. Bueno, la posición de P se define por el vector de posición r, que se extiende de 0 a P. Velocidad. La velocidad P tiene una magnitud que puede ser determinada a partir del movimiento circular de P, utilizando las componentes de coordenadas polares, donde BR sería igual a R punto y B teta sería igual a R teta punto. Como R es constante, la componente radial nos quedaría como B sub teta, que sería igual a R igual a 0. De modo que B sería igual a B teta y esto igual a R por teta punto, como W es igual a teta punto. La aceleración. Bueno, la aceleración de P se expresa en términos de sus componentes normal y tangencial. El movimiento en el plano general. Cuando está sujeto a un movimiento en un plano general, experimenta una combinación de traslación. Ejercicios. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios que son relacionados con el tema antes explicado. Demos un ejemplo de posición. Bueno, consideremos que A y B sean dos puntos cualesquiera animados de movimiento plano, en función de un sistema de coordenadas fijo X y Y. Las situaciones de AB vienen dadas por la siguiente expresión. Que sería esta. Supongamos que el punto A pertenece a un cuerpo rígido que gira con velocidad angular W y con aceleración angular A. De valores W es igual a teta punto por K y A, que sería igual a teta 2 puntos por K. Supongamos además que el movimiento del punto A puede describirse fácilmente en el sistema de coordenadas fijo. Por otra parte, supongamos que el B se mueva de manera prefijada relativa al cuerpo rígido giratorio, en el ejemplo, el pasador que corre por una ranura. Aun cuando pudiera ser fácil describir el movimiento del punto B relativo al cuerpo giratorio, pudiera no ser fácil la descripción de su movimiento relativo al sistema de coordenadas fijo X y Y. Podemos apreciar más de cerca el diagrama y cómo está representado gráficamente. Ahora vamos a describir el movimiento del punto B relativo al cuerpo giratorio. Sea X y Y un sistema de coordenadas con origen en un punto A, solidario a un cuerpo rígido y que gire con él. Así el vector de posición relativa es R sub B sobre A, que sería igual a X, E sub X más Y, E sub Y, donde E sub X y E sub Y son los vectores unitarios asociados a los ejes giratorios, por lo que varían con el tiempo. Por lo tanto, la posición de B vendrá determinada por la siguiente expresión. En donde X, Y y las demás expresiones son funciones del tiempo conocidas.
Continuando, demos paso a la velocidad. Derivando respecto al tiempo la expresión de la posición del punto B, vamos a obtener lo siguiente. La expresión que se puede observar. V Brel es la velocidad de B relativa al sistema de coordenadas giratorio X y Y los dos últimos términos aparecen porque las direcciones de los vectores unitarios E sub X y E sub Y varían con el tiempo por la rotación de los ejes X y Y. Podemos observar esa expresión y el resultado. Después tenemos que como el diferencial de E sub X sobre el diferencial de teta es igual a E sub Y el diferencial de E sub Y sobre el diferencial de teta es igual a menos E sub X, tendremos la siguiente expresión. Como que el diferencial de E sub X sobre el diferencial del tiempo sería igual a teta punto por E sub Y esto nos daría como W por E sub X. Y también el diferencial E sub Y sobre el diferencial del tiempo. Tenemos como resultado que sería menos teta punto y E sub X. Y esto nos daría como resultado W por E sub Y. Aquí podemos apreciar de forma gráfica esos desplazamientos. Aplicando estos resultados en la ecuación de la velocidad relativa tenemos que V sub B es igual a V sub A más V con B relativo más X por W y X por E sub X y así sucesivamente, como se puede ver, donde A, B sub B y W se miden relativos al sistema de coordenadas fijo X y R, V sobre A y B con B relativo se miden relativos al sistema de coordenadas giratorios X y Y. Todos los vectores de la ecuación anterior se deben expresar en un sistema de coordenadas común antes de efectuar las sumas y el producto vectorial. O bien R, V, R sub V sobre A y B sub B relativa se expresan en el siguiente sistema de coordenadas fijos X y Y mediante E sub X, que sería igual al coseno de teta por I más seno de teta por J, o en su caso E sub Y, que sería igual a menos el seno de teta por I más coseno de teta por J, o bien VA y VB deberán expresarse en el sistema de coordenadas giratorio X y Y usando I, que sería igual al coseno de teta por E sub X menos el seno de teta E sub y J como seno de teta E sub X más coseno de teta E sub Y. La elección se basará en la forma que conozcan los datos y en la forma en que quieran tenerse los resultados. La interpretación de la expresión obtenida. Bueno, la expresión que hace un rato habíamos visto la interpretación que le podemos dar es que si A y B son dos puntos fijos de un mismo cuerpo rígido, entonces la B sub
v relativa es igual a 0. W será su velocidad angular y la ecuación anterior se reduce a la deducida en el apartado que antes vimos, que analizaba la velocidad relativa en el movimiento del plano cualquiera. Si A es un punto fijo de un cuerpo rígido en rotación y B es un pasador que corre en una ranura de cuerpo, V sub A más W por R sub B sobre A será la velocidad que tendría el punto B si estuviera fijo en el cuerpo en vez de estar moviéndose respecto a él. El último término V sub B relativa, que sería tangente a la ranura, es la velocidad adicional que tiene el punto B a causa de su movimiento a lo largo de la ranura.